antes de los cohetes reutilizables, antes de los autos eléctricos, antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de ambición desmedida, había un miedo muy específico que acompañaba a Elon Musk. No era miedo a perder dinero, no era miedo a fallar, ni siquiera era miedo al rechazo. Era algo mucho más incómodo. El miedo a que, después de todo el esfuerzo, nada realmente importante cambiara. Porque fracasar es común. Ser mediocre es común. Pero dedicar tu vida a algo y descubrir que fue irrelevante, eso es insoportable para ciertas personas. Y Elon parecía ser una de ellas. Desde joven, su mente funcionaba de forma distinta. No buscaba encajar, no buscaba aprobación. Lo que buscaba era entender el sistema completo, cómo funciona el mundo, qué lo mueve y sobre todo, qué lo frena. Mientras la mayoría intenta encontrar su lugar dentro del sistema, él se obsesionó con algo más peligroso. ¿Y si el sistema está mal diseñado? Ese pensamiento es incómodo, porque si el sistema está mal, entonces mejorar dentro de él no es suficiente. Hay que romperlo y reconstruirlo. Pero romper sistemas tiene un precio. Cuando Elon era niño, pasaba horas leyendo, aislado, escapando a mundos donde la lógica era clara y los problemas tenían soluciones limpias. Ahí se sembró algo que después se volvería evidente, una intolerancia casi física al caos mal estructurado. Años más tarde, cuando emigró, cuando estudió, cuando empezó a programar, esa incomodidad seguía ahí. Siempre la misma sensación. Estamos apuntando demasiado bajo. Y aquí aparece el verdadero problema incómodo. Elon no tenía un plan maestro, no tenía una hoja de ruta clara. Lo que tenía era una presión interna constante, una que decía, si vas a dedicar tu vida hasta algo, tiene que importar a escala civilizatoria. Ese estándar no motiva, ese estándar ahoga, porque impone una pregunta brutal desde el inicio. ¿Cuántas de las oportunidades que parecen buenas en realidad son distracciones? La mayoría celebraría vender su primera empresa. La mayoría se retiraría joven. La mayoría optimizaría para comodidad. Pero para Elon eso habría sido una derrota silenciosa. Porque ganar dinero sin mover una aguja real no resolvía el miedo de fondo, solo lo postergaba. Y aquí está la contradicción central de esta historia. Externamente, Elon parecía avanzar. Internamente, sentía que todavía no había empezado. No estaba buscando éxito, estaba escapando de la irrelevancia. Y ese tipo de motivación cambia por completo cómo piensas, cómo trabajas y a qué estás dispuesto a sacrificar. Porque cuando tu enemigo no es la pobreza, sino la insignificancia, el juego se vuelve mucho más peligroso. Este miedo inicial es importante entenderlo porque no desaparece con el éxito. No se cura con reconocimiento, no se apaga con dinero, de hecho, crece. Cuanto más alto subes, más evidente se vuelve una pregunta incómoda. ¿Esto es realmente lo máximo que el mundo puede hacer? Y en ese punto de la historia, Elon todavía no tenía respuestas. Solo tenía una intuición vaga, una sensación persistente de que algo fundamental estaba roto. Ese fue el verdadero comienzo. No SpaceX, no Tesla, no X, sino una incomodidad constante frente a un mundo que avanzaba, pero demasiado lento. Y aquí viene lo importante. Este miedo no lo hizo actuar de inmediato. Al principio, lo paralizó. Porque cuando solo sabes lo que no toleras, pero aún no sabes qué construir, cualquier decisión se siente insuficiente. Ese estado, entre la ambición y la incertidumbre, es donde se forman las decisiones que definen una vida. Y es exactamente ahí donde dejamos a Elon al final de este primer acto. Con una pregunta abierta, una presión interna creciente y la sospecha inquietante de que, para cambiar algo de verdad, tendría que ir mucho más lejos que todos los demás. Si el primer punto nos mostró el miedo que lo impulsaba, este segundo punto nos lleva al motor invisible de Elon Musk. Cómo pensaba antes de tener éxito y por qué su mente era su activo más peligroso y poderoso. Desde muy joven, Elon no pensaba como los demás.
No meditaba sobre qué carrera seguir ni qué empresa fundar. Se preguntaba preguntas mucho más incómodas, casi filosóficas. ¿Qué es realmente importante? ¿Qué problemas valen la pena? ¿Qué escala cambia el mundo en lugar de simplemente movernos en círculos? Mientras otros niños soñaban con aventuras o fama, él leía manuales de física, economía y programación, no por hobbies, sino porque quería mapear la realidad y entender las reglas del juego antes de siquiera intentar jugarlo. Eso lo hacía parecer extraño para los demás. Se aislaba con frecuencia, prefería discutir ideas abstractas antes que socializar, y sin saberlo cultivaba lo que más tarde sería su arma secreta, una visión sistemática del mundo. Pero atención, aquí está el detalle crucial. Elon no era simplemente brillante, no bastaba con la inteligencia. Elon tenía intolerancia al status quo, no soportaba que las cosas funcionaran mal, no aceptaba soluciones suficientemente buenas. Para él, bueno, era un obstáculo peligroso, porque podía retrasar lo que realmente importaba. Mientras la mayoría de la gente prioriza comodidad, seguridad o reconocimiento social, él priorizaba efecto y escala. Esto no significa que fuera racional en el sentido frío y calculador que muchos imaginan. Significa que su brújula interna estaba calibrada de manera distinta. Si no tiene un impacto masivo, no vale la pena invertir tiempo en ello. Y esa mentalidad lo llevaba a decisiones extremas, incluso antes de tener recursos. Dormir pocas horas si eso significaba pensar más en un problema importante. Abandonar proyectos seguros para perseguir ideas arriesgadas. Alejarse de personas que lo distraían de sus objetivos más grandes. Su cerebro estaba constantemente buscando eficiencia cognitiva y escalabilidad. No medía horas de trabajo, sino multiplicadores de impacto. Si esto se hace de esta manera, ¿qué efecto tiene en la producción global, la energía, los viajes espaciales? Es una forma de pensar que suena abstracta, hasta que entiendes que todo lo que hizo después, desde PayPal hasta SpaceX y Tesla, proviene de esta obsesión inicial. No conformarse con lo que existe, sino imaginar cómo podría ser diferente a gran escala. Y hay algo más que definía esta etapa de su vida: la tolerancia al aislamiento mental. La mayoría de las personas aprende tomando referencias de otros. Elon aprendía mirando el mundo como un sistema de componentes, problemas, principios, soluciones. Si algo no encajaba, no buscaba aprobación, buscaba reconstruirlo. Esto explica por qué a veces parecía arrogante o distante. No estaba rechazando a las personas, estaba rechazando la forma estándar de pensar sobre problemas. Para él, la lógica importa más que la cortesía social. Otra clave: su relación con el fracaso. El miedo al fracaso tradicional no lo movía. Lo que lo movía era el costo del fracaso en escala, fallar en algo que no cambia nada. Eso sí lo aterraba. Fallar en algo que podría cambiarlo todo. Eso lo emocionaba. Es un patrón que se repite a lo largo de su vida. La pasión no nace del éxito inmediato, sino de la magnitud del riesgo y de lo que está en juego. Si miramos sus primeras empresas como Zip2 o X.com, vemos la misma mentalidad. No se trataba de vender software o servicios. Se trataba de aprender a construir sistemas que funcionaran a gran escala, que fueran capaces de crecer y sostenerse en el tiempo. Y este estado mental inicial también explica algo más sutil: su capacidad para persistir en lo imposible. Mientras los demás veían límites, él veía suposiciones que podían ser cuestionadas, y mientras los demás buscaban seguridad, él buscaba palancas invisibles, formas de acelerar la realidad a su favor. En pocas palabras, antes de los cohetes, antes de los autos, antes del mundo público, Elon Musk era un joven obsesionado con maximizar impacto, intolerante al caos, y con una brújula interna que lo empujaba hacia problemas gigantescos, aunque nadie más los entendiera. Y esa mente, con toda su tensión, obsesión y visión poco común, sería el motor que lo llevaría a atravesar todos los límites que la mayoría considera inquebrantables.
Todo aquel que observa la carrera de Elon Musk ve los éxitos. PayPal, Tesla, SpaceX. Lo que casi nadie cuenta son las noches largas, el miedo constante, los fracasos silenciosos que casi lo hicieron abandonar. Porque antes de los cohetes que aterrizan solos y los autos eléctricos que dominan carreteras, hubo momentos donde nada parecía funcionar. Empecemos con X.com, su primera gran empresa en Estados Unidos. La idea era simple, transformar los pagos online. Pero lo que parecía un éxito temprano se volvió un campo minado de problemas internos. Socios que no compartían su visión, procesos que fallaban, inversores que exigían resultados inmediatos. Y entonces llegó la primera lección dura: la intención no basta. No importa cuánto te esfuerces ni cuán brillante seas. Si los sistemas y las personas no están alineados, el fracaso es inevitable. Pero ese solo era el principio. SpaceX, la primera lanzadera, el primer cohete, 5 intentos fallidos consecutivos, 5 veces donde el cohete explotó en el aire, en la plataforma, en segundos de luz, 5 veces donde Elon puso no solo su dinero, sino su reputación y la de su equipo en riesgo absoluto. Los bancos lo miraban como un hombre con suerte perdida, la prensa lo trataba como un soñador ingenuo. Los inversores comenzaron a retirarse y los equipos que tanto confiaban en él empezaron a dudar. La pregunta se volvió insoportable. ¿Estoy construyendo algo que pueda existir o estoy cavando un agujero más profundo? Y mientras Musk se enfrentaba a este vacío, Tesla tampoco era un refugio. El Roadster estaba atrasado. Los costos se disparaban. Cada prototipo revelaba problemas que nadie había anticipado. En ese momento, todo parecía colapsar a la vez. Pero aquí está la clave del evento de fractura. No se trataba de una quiebra financiera, sino de una quiebra interna, de percepción. Elon se enfrentó a la idea de que todo lo que había soñado podría no tener impacto alguno. La presión no era externa, era existencial. Fue un momento de decisión silenciosa. Podía abandonar, aceptar la mediocridad y retirarse con lo que había ganado hasta ese punto. O podía persistir, arriesgarlo todo de nuevo y aceptar que el fracaso no es una posibilidad, sino un compañero constante. Estas noches, estas semanas, esta sensación de que el mundo no espera, moldearon una de las cualidades más importantes de Musk: la resiliencia extrema bajo presión máxima. Porque el evento de fractura no es solo un fracaso técnico, es un momento donde tus convicciones se enfrentan a la evidencia de la impotencia. Y la pregunta clave que define todo lo que vino después es: ¿seguiré adelante incluso cuando todos los indicadores digan que debería rendirme? Aquí es donde surge un patrón que se repetirá en su vida. Fallos masivos, análisis brutal, ajustes invisibles, persistencia silenciosa. Y es importante entender algo: estas fracturas no solo lo hicieron más fuerte, sino más selectivo. Decidió a quién escuchar, qué consejos seguir y qué compromisos aceptar. El filtro mental que desarrolló durante estas crisis determinaría cada decisión futura, desde contratar ingenieros en SpaceX hasta diseñar la cadena de producción de Tesla. El evento de fractura también mostró otra cosa: que la pasión y la visión por sí solas no garantizan nada. La habilidad para sobrevivir y adaptarse al fracaso sistémico es lo que separa a los visionarios de los soñadores. Y aquí viene el detalle más fascinante. Durante estas fracturas, Elon no perdió la ambición, de hecho la amplificó. El fracaso no lo aterrorizó, lo volvió más meticuloso, estratégico y despiadado con su tiempo y recursos. Mientras otros veían fracasos, él veía datos, información cruda sobre cómo el mundo realmente funciona, sobre cómo los sistemas fallan y cómo podrían ser reconstruidos. Por eso, aunque estos años parecen un desastre desde afuera, desde adentro eran la incubadora de sus sistemas mentales y operativos. El evento de fractura
no es el inicio de SpaceX ni de Tesla. Es el inicio de la mente que podía crear SpaceX y Tesla. Y aquí termina este bloque, con Elon frente a la evidencia cruda de la realidad, con todo por perder y con la decisión silenciosa de que nada lo detendría en perseguir problemas que importan a escala masiva. Después de los fracasos, de los cohetes que explotaban y los prototipos que no funcionaban, llegó un momento crucial que casi nadie ve, porque no aparece en los titulares ni en los artículos de prensa, el quiebre interno de Musk. No fue un gran gesto público, ni una decisión empresarial dramática. Fue una transformación silenciosa en cómo pensaba, en cómo medía cada acción, cada riesgo, cada esfuerzo. Antes de esto, Elon se dejaba consumir por los problemas inmediatos, prototipos, financiamiento, personal. Pero durante esas noches de crisis, algo cambió. Empezó a filtrar cada decisión a través de una nueva lógica interna. No preguntaba, ¿esto va a tener éxito? Preguntaba, ¿esto tiene el potencial de cambiar la arquitectura de un sistema entero? Fue la primera regla invisible. No invertir tiempo ni recursos en algo que no pueda multiplicarse por órdenes de magnitud. Antes de SpaceX y Tesla, Elon ya estaba pensando en palancas masivas. Cada proyecto, cada inversión, cada conversación era analizada según este principio. Si la acción no podía tener un efecto 10 veces en el mundo, entonces no valía la pena dedicarle energía. Y esa decisión invisible, aunque simple, cambió todo. Transformó la obsesión por el éxito inmediato en un enfoque sistemático hacia impacto y escalabilidad. Otro aspecto de esta decisión invisible fue la prioridad sobre la comodidad. Musk aprendió que la mayoría de las buenas decisiones son incómodas. Decidir seguir con cohetes que explotaban en lugar de abandonar. Rehacer completamente la cadena de producción de Tesla cuando los plazos eran imposibles. Sacrificar relaciones personales y tiempo libre por concentrarse en problemas que importaban. No fue imprudencia, fue un cálculo brutal. La incomodidad era el precio necesario para crear sistemas que funcionen a gran escala. Y aquí entra un principio crucial que define toda su vida. Los sistemas importan más que los resultados inmediatos. Antes de este quiebre, los resultados eran la medida del éxito. Después, el éxito se midió por la calidad del sistema creado, por cómo cada decisión encajaba en un marco más grande. Por ejemplo, no se trataba solo de lanzar cohetes, sino de crear un proceso de ingeniería y producción que pudiera iterar cohetes de manera confiable. No se trataba solo de fabricar autos eléctricos, sino de diseñar fábricas y cadenas de suministro que pudieran escalar sin depender de milagros. En otras palabras, Musk dejó de reaccionar a los problemas, empezó a anticiparlos, construir sistemas que los previnieran y aprender de cada falla para mejorar la estructura completa. Y esa transformación interna también afectó su relación con el tiempo. Antes, el tiempo era lineal. Trabajar más horas era sinónimo de progreso. Después, el tiempo se convirtió en palanca. Cada hora invertida debía generar un efecto multiplicador, no solo en el proyecto, sino en la organización, en la ingeniería y en el impacto global. Otro elemento clave: la tolerancia al riesgo calculado. Musk entendió que los riesgos más grandes valen la pena solo cuando están alineados con su sistema de prioridades. No se trata de arriesgar dinero o reputación por emociones pasajeras. Se trata de concentrar recursos donde el potencial de disrupción es exponencial. Y este conjunto de decisiones invisibles no se quedó en teoría. Se tradujo en acciones concretas, reestructuración completa de equipos, horarios imposibles, pero eficientes, procesos que eliminaban redundancias y errores humanos, un enfoque obsesivo en la ingeniería, el diseño y la iteración rápida. Lo que vemos hoy como la persistencia de Musk no es simplemente obstinación, es el resultado de un sistema mental que convierte el miedo a la irrelevancia en acción estratégica.
Estas decisiones invisibles lo hicieron resistente, pero también selectivo. Eligió a quién escuchar, a qué ideas dedicar atención y qué problemas merecen energía. Cada fracaso previo se convirtió en un filtro que depuraba sus acciones futuras, un mecanismo silencioso que guía cada paso, cada lanzamiento, cada innovación. Al final del día, este es el núcleo del quiebre mental. Musk dejó de ser un joven obsesionado por el miedo. Se convirtió en un arquitecto de sistemas, un hombre que mide la realidad, no por lo que parece, sino por cómo puede ser reconstruida para cambiar el mundo. Y es aquí, después de este quiebre invisible, donde podemos empezar a ver la génesis de SpaceX, Tesla y todo lo que vino después. Porque no importa cuántas veces explote un cohete o cuán imposible parezca un proyecto, una mente que ha construido sus propias reglas internas y sistemas es casi imparable. Si hasta ahora vimos el miedo inicial, los fracasos y el quiebre mental de Musk, ahora llegamos al corazón de su método. ¿Cómo convierte toda esa presión, todos esos errores y esa obsesión en sistemas que realmente funcionan a gran escala? No es magia ni suerte, es arquitectura mental y operacional. Elon Musk toma decisiones de una manera que pocos podrían comprender. No se basa en la intuición o en copiar lo que otros hacen. Se basa en un principio que él mismo llama First Principles, descomponer cada problema hasta sus componentes fundamentales y reconstruir la solución desde cero. Cuando quería construir cohetes más baratos, no preguntó ¿cómo lo hace la NASA? Preguntó ¿de qué están hechos realmente los cohetes? ¿Cuánto cuestan los materiales? ¿Qué procesos podemos controlar para reducir el precio sin comprometer la seguridad? Esta manera de pensar convierte problemas que parecen imposibles en retos calculables. Y no es solo para cohetes. Aplica cada vez que enfrenta un desafío, desde diseñar un auto eléctrico hasta optimizar la producción en masa. Pero la mentalidad de Musk no termina ahí. Su relación con el tiempo es única. No mide su productividad por horas trabajadas, sino por efecto multiplicador de cada acción. Cada bloque de su día, a veces medido en bloques de 5 minutos, se dedica a decisiones críticas, diseño, ingeniería o resolución de problemas que afectan el sistema completo. Mientras muchos se pierden en reuniones interminables o tareas menores, Musk se concentra en lo que realmente mueve la aguja, lo que puede alterar la estructura del problema y generar un efecto exponencial en su organización. Y este enfoque se combina con un filtro brutal para oportunidades. Muchas cosas podrían funcionar, pero él solo se enfoca en aquellas que pueden cambiar la vida de millones de personas o alterar un sector completo. Es por eso que abandonó proyectos seguros para perseguir SpaceX, Tesla o Neuralink. No se trata de ambición, sino de impacto masivo. Este filtro está directamente ligado a cómo maneja el riesgo. Musk no es temerario, es estratégicamente implacable. Cada riesgo es medido contra el potencial de disrupción. Concentra recursos humanos y financieros donde los resultados pueden multiplicarse exponencialmente y asume riesgos personales enormes cuando la visión lo justifica. Su tolerancia al fracaso emocional y financiero le permite tomar decisiones que paralizarían a cualquiera, y cada error se convierte en un aprendizaje para ajustar todo el sistema. Pero un sistema no funciona solo, se necesitan personas. Y aquí entra otra faceta crucial, la creación de equipos y cultura. Musk diseña equipos como extensiones de sus propios sistemas mentales, grupos pequeños con responsabilidad enorme, con expectativas de excelencia extrema y comunicación directa. Cada empleado es un engranaje en una máquina diseñada para resolver problemas que otros consideran imposibles. Los fallos no se ocultan, se documentan, se analizan y se usan para mejorar la estructura completa del proyecto, creando un bucle constante de iteración y aprendizaje. Y eso nos lleva a los ejemplos más claros
de cómo funciona este sistema: SpaceX y Tesla. SpaceX no es solo lanzar cohetes, es un sistema de iteración constante, donde cada fallo enseña y acelera los próximos lanzamientos. Cada lanzamiento, cada explosión, cada ajuste forma parte de un diseño mayor, pensado para perfeccionar el proceso y reducir riesgos futuros. Tesla tampoco es solo fabricar autos, es diseñar fábricas y cadenas de suministro como sistemas vivos, donde cada mejora en ingeniería se multiplica en la producción y en los modelos futuros. Cada innovación, desde el software hasta la línea de ensamblaje, refleja la misma lógica de Musk: construir sistemas que escalen, que aprendan y que se adapten a los desafíos más grandes. En resumen, el sistema de Musk combina varias fuerzas invisibles, pero poderosas. Decisiones basadas en principios fundamentales, maximización del impacto y la escalabilidad, gestión extrema del tiempo, filtrado brutal de oportunidades, tolerancia calculada al riesgo, creación de equipos como extensiones del sistema, iteración rápida y aprendizaje constante. No es talento aislado, ni intuición, ni suerte. Es un sistema completo, un mecanismo que convierte visión en realidad, que transforma miedo y fracaso en oportunidades y que permite que cohetes aterricen, autos eléctricos se produzcan en masa y empresas que parecían imposibles prosperen. Y lo más fascinante es que este sistema no termina nunca. Cada proyecto, cada producto, cada fallo alimenta el próximo ciclo, haciendo que Musk no solo construya empresas, sino arquitecturas enteras para cambiar el mundo. Hasta ahora hemos visto el miedo inicial de Musk, su mente obsesiva, sus fracasos y cómo transformó todo eso en sistemas que funcionan a gran escala. Pero cada sistema tiene un precio, y el de Musk no es pequeño. Operar bajo un estándar de excelencia casi imposible, bajo la presión de impactar el mundo, significa sacrificios que pocos pueden imaginar. Primero, hablemos de lo personal. Elon ha trabajado jornadas extremas durante años, a veces sin descanso ni fines de semana, dejando poco espacio para relaciones familiares o amistades duraderas. Los divorcios, las tensiones con hijos y la distancia emocional de quienes lo rodean son una consecuencia directa de vivir en un ritmo que la mayoría no puede sostener. Luego está el efecto en sus equipos. Trabajar con Musk no es fácil, exige perfección, velocidad y resiliencia constantes. Muchos ingenieros y empleados lo describen como implacable, casi intimidante. Y aunque esa presión produce resultados extraordinarios, también genera estrés extremo, agotamiento y rotación de personal. Pero el costo del éxito no se limita a lo personal o laboral. También está la crítica pública y la exposición mediática constante. Cada tuit, cada declaración, cada decisión estratégica se analiza, se cuestiona y se juzga a nivel global. Eso crea un ambiente donde el fracaso es público y la reputación siempre está en juego, un peso que pocos líderes enfrentan de manera constante. Además, existe el costo financiero personal. Musk arriesgó repetidamente grandes sumas de su propio dinero para mantener a flote Tesla o SpaceX. En varias ocasiones estuvo a punto de perderlo todo y su estilo de inversión agresivo no deja espacio para la comodidad económica personal hasta que los sistemas que construyó comienzan a producir resultados sólidos. Pero hay un nivel más profundo, el costo emocional de pensar siempre a escala masiva. Cuando tu brújula interna mide éxito no por confort o riqueza, sino por impacto global, no hay pausa, no hay descanso. Cada decisión se siente crítica, cada error puede sentirse catastrófico y cada avance es solo un paso en una carrera interminable. Esa tensión constante genera una especie de soledad intelectual. Nadie alrededor puede realmente compartir la escala de tus preocupaciones y la mayoría no entiende tu forma de priorizar riesgos, impacto y sistemas.
Incluso el éxito más rotundo viene acompañado de la sensación de que nunca es suficiente, porque la medida no es personal, sino global. Y aquí está la paradoja. El mismo sistema que lo hace capaz de cambiar industrias, conquistar mercados y acercar a la humanidad a Marte, también lo aísla. Cada logro se paga con sacrificios invisibles, tiempo perdido con seres queridos, relaciones fracturadas, noches sin dormir, estrés constante y críticas implacables. Sin embargo, este costo también tiene un lado inevitablemente positivo. Produce claridad y foco absoluto. Quien soporta esta presión extrema aprende a tomar decisiones más rápido, a evaluar riesgos con precisión quirúrgica y a confiar únicamente en lo que importa. Pero la pregunta queda flotando en el aire. ¿Vale la pena sacrificar tanto para cambiar el mundo? Para Musk, la respuesta parece ser sí. El costo del éxito no lo detiene, más bien lo impulsa a optimizar aún más su sistema, a presionar más, a arriesgar más. Es un ciclo donde la presión y el sacrificio no son consecuencia del éxito, son parte integral de cómo se logra. Y es importante entender esto, porque humaniza la historia de Musk. No es solo un visionario que logra hazañas increíbles, es un hombre que paga precios reales, a nivel emocional, social y físico, por cada uno de sus logros. Y esa tensión constante, esa incomodidad inevitable, es lo que hace que sus sistemas, su resiliencia y su capacidad de innovación sean posibles. El costo del éxito nos recuerda que detrás de cada cohete que aterriza, cada auto que se produce en masa y cada proyecto que parece imposible, hay un precio silencioso que pocos ven y pocos comprenden. Porque en el mundo de Musk, el éxito no es solo lo que construyes, sino también lo que estás dispuesto a sacrificar para hacerlo realidad. Hasta ahora, hemos recorrido el miedo que impulsó a Musk, su mente obsesiva, los fracasos que lo moldearon, cómo construyó sistemas que funcionan y el costo humano de ese viaje. Pero ¿cuál es la lección que trasciende su historia? ¿Cuál es el principio que podemos aplicar más allá de cohetes, autos o redes sociales? La respuesta es simple y brutal. No es el talento, ni el dinero, ni la suerte lo que cambia el mundo, sino la forma en que diseñas tu sistema de acción. Musk nos muestra que la grandeza no viene de trabajar más duro, sino de trabajar estratégicamente, enfocando tiempo, energía y recursos en lo que realmente tiene impacto. No se trata de dispersarse en mil buenas ideas, sino de elegir las pocas que pueden mover la aguja a escala masiva. Otro principio clave. El miedo puede ser un motor, no un freno. El miedo a la irrelevancia, el miedo a que tus esfuerzos no importen, puede paralizar o puede impulsar sistemas que cambian industrias. Musk eligió la segunda opción. Convertir su miedo en brújula, en filtro, en regla interna, es lo que permitió que cada fracaso se convirtiera en aprendizaje y cada riesgo calculado en oportunidad. Además, aprendemos que los sistemas son más poderosos que la disciplina o la fuerza de voluntad. Cualquiera puede ser persistente un tiempo. Pocos pueden crear un marco que garantice resultados consistentes frente a la incertidumbre. Musk no confía en la motivación, confía en su arquitectura mental y operativa, y eso es lo que le permite lograr lo que otros consideran imposible. Y aquí viene la parte más universal. No necesitas ser Elon Musk ni fundar empresas multimillonarias para aplicar esto. Puedes construir tus propios sistemas en tu vida, proyectos o carrera, definir qué realmente importa, filtrar y priorizar oportunidades según impacto, diseñar tus decisiones, tu tiempo y tus hábitos como palancas que multiplican resultados. Aprender de los fracasos para mejorar el sistema, no solo para corregir errores. Finalmente, el principio universal que atraviesa toda la historia de Musk es este. La verdadera medida del éxito no es cuánto logras, sino cuánto cambias el sistema que te rodea y cuán estratégicamente lo haces. Cada decisión, cada sacrificio, cada sistema que construyes
puede ser una herramienta para multiplicar tu impacto. Y esa es la lección que trasciende la historia de Musk. El éxito real proviene de la arquitectura de tu acción, no del azar ni del talento aislado. Cuando cierras los ojos y piensas en Elon Musk, no solo ves cohetes, autos o redes sociales. Ves un hombre que transformó miedo, fracaso y obsesión en reglas invisibles que impulsan sistemas completos. Y esa es la invitación para quien escucha. Pregúntate qué sistemas estás construyendo hoy, que podrían cambiar tu mundo mañana. Volvemos al miedo que abrimos al principio, la irrelevancia. Ese mismo miedo que acompañaba al joven Elon en Pretoria, el que lo mantenía despierto por las noches y lo empujaba a preguntarse si sus esfuerzos realmente cambiarían algo. Ese miedo no desapareció con el dinero, con la fama o con los cohetes que aterrizan solos. Al contrario, se convirtió en brújula silenciosa, en regla interna que guía cada decisión, cada proyecto y cada riesgo que toma. Ahora podemos ver la historia completa. El miedo inicial que no toleraba la irrelevancia, la mente obsesiva y sistemática que buscaba impacto, los fracasos que lo moldearon y lo empujaron a construir sistemas, la transformación interna que convirtió miedo y riesgo en decisiones invisibles, los sistemas que ahora gobiernan sus empresas, equipos y proyectos, y el precio humano de operar bajo estas reglas. Todo esto nos enseña que el verdadero motor no es la fuerza de voluntad ni la suerte. Es una arquitectura de acción consciente, rigurosa y orientada a multiplicar resultados. Elon Musk nos recuerda que cambiar el mundo nunca es cómodo, que los costos son reales y que la presión es constante, pero también nos muestra que, si diseñamos nuestros sistemas correctamente, podemos convertir miedo y presión en impulso para crear algo que realmente importe. Y así, el ciclo vuelve a empezar. El miedo a la irrelevancia no desaparece, solo se transforma en una fuerza que guía cada paso hacia la creación de sistemas que cambian industrias, sociedades y quizá algún día planetas. Porque la pregunta que inició todo sigue allí, silenciosa, desafiante. ¿Hemos movido alguna palanca que realmente importe? Y esa pregunta es la que queda flotando en tu mente, incluso después de que la historia termina. Es el recordatorio de que, para crear algo verdaderamente grande, el viaje no termina con el éxito, sino que se reinicia cada vez que decides transformar un sistema imperfecto en uno que funcione.